Bien, hola, buenas tardes. Vamos a la materia y el último tema. Es un tema que es dentro de la parcial, pero que es la posibilidad de rendir la promoción o de rendir el examen final de la materia, es un tema que se toma en la evaluación final. Eh, Es un tema que incluye varios conceptos y hace como un resumen, al fin y al cabo, de temas vistos en la materia. Bien, como siempre les digo, y la última clase no voy a dejar de decirlo, vamos a detener el video para tratar de que no interfiera en el ancho de banda y vamos a proyectar la clase de hoy. ¿Sí? La clase de hoy está relacionada y la abrimos. Está relacionada con dos conceptos, el concepto de corrección y el concepto de eficiencia. Bien, muchas veces ustedes cuando hablan en la teoría o hablan sobre sus ejercicios dicen mi algoritmo es más eficiente o este algoritmo es eficiente. Bueno, vamos a ver efectivamente con un pantallazo cómo es el análisis de eficiencia de un algoritmo. Bien, y en cuanto a la corrección, vamos a ver que existen diferentes técnicas para probar la corrección de un algoritmo. Bien, para empezar, cuando hablamos de desarrollar un algoritmo y la implementación, y una vez que uno tiene el algoritmo, necesita probar que ese algoritmo está correcto y que además, quizás en algunos casos, no en todos, necesita demostrar que es eficiente. O ante otras soluciones, tratar de compararlas y ver cuál es más eficiente que una que otra. Bien, vamos a empezar por el concepto de corrección. El concepto de corrección es muy fácil. Nos dice que un programa es correcto si realiza de, para lo que estaba planeado. Es decir, si este algoritmo tenía que calcular el promedio entre las edades de las personas, es correcto si efectivamente después de leer edades de personas o de sacarlas de un archivo o de sacarlas de una base de datos o de donde sea, calcula el promedio. Ahora, para eso existen 4 técnicas diferentes y que se aplican en momentos diferentes. La técnica de testing, la técnica de debugging, la técnica de walkthrough y la técnica de verificación. Bien, vamos a empezar por la primera. La primera es la técnica de testing. La idea es, dado un algoritmo, nosotros diseñamos un conjunto de pruebas que le quisiéramos hacer a ese algoritmo. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer el algoritmo que recorre una avenida del robot de la ciudad, ¿sí? ¿Qué es los casos límites? Los casos límites es ver qué hace el algoritmo en la primera esquina, qué hace el algoritmo en la última esquina. Si además en ese recorrido tiene que juntar las flores, por ejemplo, entonces casos de prueba sería ver qué pasa en una esquina que no tiene flores, qué pasa en una esquina que tiene una, qué pasa en una esquina que tiene más de una flor, qué pasa si junta las flores de la última esquina, qué pasa si la junta y se cae, ¿sí? Todos esos casos son los que uno debería pensar al momento de hacer el testing del algoritmo, que es nada más y nada menos que lo que hace el ayudante, o nosotros los profes, o Gonza, por ejemplo, el JTP, que hace cuando ustedes le muestran un ejercicio y les dice, bueno, pero fíjate que para este caso, este ejercicio no funciona por esto, por esto y por esto. Entonces, nosotros mentalmente vamos probando para diferentes casos. En general, esos casos son casos límites que se llaman, ¿sí? Nosotros, en la realidad, cuando uno trabaja profesionalmente, si trabaja obviamente en una empresa de software, lo que hay es generalmente un grupo de desarrollo y un grupo de testing. El grupo de testing no tiene nada que ver con la gente que desarrolló. ¿Por qué? Para despojarnos de todo el amor, entre comillas, que le podemos poner al software que nosotros diseñamos. Que generalmente, cuando alguien desarrolla un sistema, cree que no tiene errores y que funciona para todo. Entonces, está bueno que otra persona aparte o otro grupo de personas, en el caso de las empresas grandes, testeen tu algoritmo con diferentes casos de prueba que ellos pensaron, aparte, independientemente del diseño y cómo fue creado el algoritmo. Bien, ese plan de pruebas, bueno, tiene que ver cuáles son los aspectos fundamentales del algoritmo, qué resultados se espera para cada uno de esos casos, ver los casos límites, ¿sí? Nosotros sabemos si, por ejemplo, estamos calculando una división, bueno,
¿Qué pasa si llega a un 0? ¿Qué ocurre con el algoritmo? Bien, diseñar esos casos de prueba y ver, ejecutar el programa y corroborar que haga lo que debía hacer. En eso consiste la técnica de testing. Bien, además de esta técnica, cuando uno descubre un error, puede volverla a aplicar, soluciona el problema y puede volverla a aplicar eh, para ver si el error ha sido solucionado. Lo que pasa muchas veces en las empresas que desarrollan software es que hay un grupo que desarrolla, lo pasa al área de testing, el área de testing lo prueba, hace un informe con los errores o con las posibles modificaciones que habría que hacer, vuelve al grupo de desarrollo, cambian todo lo que se es requerido y vuelve al grupo de prueba. Y eso puede pasar de 3 o 4 vueltas hasta que el algoritmo se dice que es correcto para todos los casos de prueba. ¿Bien? Después tenemos la técnica de debugging. La técnica de debugging yo creo que es una de las que ustedes han utilizado. ¿Por qué? Porque es agregar al código que ya está hecho y que no funciona como nosotros queremos, diferentes sentencias de write que por ejemplo, de write, que nos permitan ver qué está pasando con el programa en ese momento, ¿sí? A veces nosotros decimos, bueno, pero acá me tendría que imprimir 0 y me imprime 4. Bueno, pero a ver, ¿qué recibió este módulo? El parámetro que yo quiero, ¿qué valor recibe? Lo imprimo, ¿sí? Bien, eh, entonces este debugging consiste en agregar esas sentencias adicionales para ver y monitorear cómo va ejecutándose el programa. Bien, los errores que nosotros descubrimos pueden ser errores sintácticos, que eso generalmente los detecta el lenguaje, pueden ser errores lógicos, que son los que vamos a detectar con el debugging, ¿sí? Y pueden ser errores de sistema, por ejemplo, un corte de luz, que es lo que pasa con nuestro algoritmo si se corta la luz. ¿Bien? Otra de las técnicas, la tercera, es la técnica de walkthrough. La técnica de walkthrough significa recorrer el programa frente a una audiencia, que es muchas veces lo que hago yo en la teoría. Les muestro un código y les digo, ¿funciona? Y lo vamos pasando paso a paso y vamos viendo qué hace, qué valores tienen las variables. Y eso está bueno porque el que lo está escuchando no tiene otra vez el amor por el algoritmo que lo tiene el que lo diseñó. Y dice, pero ¿y acá por qué esta variable está incrementada, inicializada en 0 y no está inicializada en 1? Acá por qué incrementamos y después comparamos, ¿por qué no lo hacemos al revés? Eso significa el walkthrough, perdón, mi inglés es malísimo. Es recorrer el programa frente a una audiencia. ¿Bien? Y la última es la técnica de verificación. Verificar un programa significa que cumplan las pre y postcondiciones para el mismo. Uno generalmente cuando hace un programa, supónganse que tengo que recorrer la ciudad y juntar todas las flores de la ciudad, una postcondición claramente sería que la ciudad no quede en flores. Y eso lo podíamos verificar con el entorno mirando que en ninguna esquina esté el dibujito de una flor. Para que sepan, todas estas 4 técnicas pueden utilizarse las 4, pueden usarse solo alguna de ellas, pueden combinarse, ¿sí? Lo importante es que cuando uno entregue un programa, un sistema, pueda asegurar que su programa está correcto. Tengan en cuenta que existen otro conjunto de técnicas que seguramente la van a ver a lo largo de la carrera. Tengan en cuenta que existen sitios de internet donde uno sube su programa y especifica en cuanto a diferentes opciones qué es lo que ese programa debería hacer, y ese sitio, pasado un día, pasado 2 días más o menos, a veces una semana, depende si son de los sitios más utilizados o no, le devuelve una lista de errores que tuvo su programa o si el programa funcionó correctamente, ¿sí? De esto hay mucho, de corrección de programas hay un montón. Esto es para que ustedes tengan una idea que no alcanza con escribir un programa y entregárselo al ayudante el día del examen, ¿sí? Ustedes pueden aplicar diferentes formas para ver si su programa es correcto, ¿sí? La idea es que cuando cursen el segundo semestre, que vamos a ver taller,
taller es una materia que se hace directamente en la compu y van a tener que entregar código y ustedes van a tener que aplicar alguna de estas técnicas seguramente para determinar si ese código está correcto y efectivamente entregarlo o seguirlo corrigiendo hasta que el programa funcione correctamente. Bien, esto es un pantallazo sobre las técnicas de corrección. El otro tema que tenía esta clase era eficiencia. Bien, acá les dejo unas preguntitas para que ustedes piensen y vamos a meternos en el tema de eficiencia. Para hablar de que si un algoritmo es eficiente o no, o es más eficiente que otra solución que tenemos, el algoritmo debe ser correcto. Primero debo garantizar que sea correcto, ¿sí? No puedo hablar de eficiencia si mi algoritmo no es correcto. Una vez que tenemos que el algoritmo es correcto, ahí sí podemos comparar la eficiencia de los algoritmos. ¿Y qué es la eficiencia? Es el análisis, o van a encontrar por ahí si lo buscan por internet, es una métrica, es una medida de... la eficiencia mide el análisis de cómo funciona nuestro algoritmo en cuanto a tiempo de ejecución y la memoria que utiliza. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de eficiencia podemos tener algoritmos que son más eficientes que otros en cuanto a la memoria que utilizan o algoritmos que son más rápidos que otros y decimos que son más eficientes en cuanto al tiempo de ejecución. Va a depender del cliente que nosotros tengamos cuando desarrollamos el software, si le tenemos que apuntar a que ocupe menos memoria o le tenemos que apuntar a que el resultado lo obtengamos en un tiempo óptimo. Por ejemplo, aquellos algoritmos que se utilizan para ataques militares, supónganse, lo que más nos importa, no importa cuánta memoria ocupe, es el tiempo de respuesta del algoritmo, ¿bien? O los que usan los aviones para los vuelos, el tiempo para saber si, por qué pista tiene que tomar, o si viene otro avión, o la ruta, o las decisiones que hay que tomar, tienen que ser lo más rápido posible. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, y yo les pregunto, che, ¿este algoritmo es eficiente? Ustedes me tendrían que decir, ¿qué quiere medir, profe? ¿Memoria o quiere medir tiempo? ¿O quiere medir las dos cosas y comparar los algoritmos a ver si por ahí hay uno que es más eficiente en tiempo y en memoria? Ese sería el mejor de todos, ¿sí? Ahora bien, la eficiencia puede estar relacionada con los datos de entrada. Hay algoritmos que el tamaño de los datos que se leen o la cantidad influye en el tiempo de ejecución. Por ejemplo, en la calidad del código generado por el compilador. No se olviden que acá hay instrucciones que hay, depende del tipo de compilador que usemos, las ejecutan más rápido que otros. Entonces, por ejemplo, les digo, hay dos operaciones para leer. Quizás nos convenga usar una de esas dos porque el compilador la ejecuta más eficientemente que el otro en cuanto a tiempo, ¿sí? Eso generalmente ustedes, si miran Intel, los procesadores Intel, por ejemplo, van a ver que les dice cuánto tarda en la ejecución de un read, de una copia a un registro, de cualquiera de las instrucciones que van a utilizar. Entonces quizás a ustedes les convenga usar un tipo de instrucciones y dejando otros para que su algoritmo sea más eficiente en cuanto a tiempo. Bien, y el tiempo base del algoritmo es, bueno, hay algoritmos que de base van a tardar esto y además, depende de los datos que entre, van a agregar más tiempo de ejecución. Ahora bien, la eficiencia está relacionada a su vez con dos conceptos. El tiempo de ejecución, dijimos, y la memoria. La memoria, decir que un algoritmo es más eficiente que otro en cuanto a memoria, ya lo sabemos hacer. Sabemos calcular cuánta memoria dinámica, estática ocupa un algoritmo. Por eso no lo vamos a ver. Nos vamos a centrar un poquito en cómo calcular estos tiempos de ejecución de los algoritmos. Si bien tienen materias a partir de segundo, yo lo charlaba con los chicos en la teoría del otro día, tienen materias en segundo que abordan más específicamente cómo calcular los tiempos del algoritmo, hoy vamos a ver un pantallazo, ¿sí? El tiempo de ejecución de un algoritmo lo podemos ver como una función de entrada, ¿sí? Vamos a usar un poquito de palabras complicadas al principio, pero después van a ver que es bastante simple de hacer, ¿sí? A veces el tiempo de un algoritmo no depende de los datos de entrada,
hay algoritmos que tienen tiempo constantes, ¿sí? Y en otros casos, los algoritmos sí dependen de estos datos de entrada y lo que uno toma para tomar el tiempo de ese algoritmo es el peor caso. Bueno, si entro en todos estos datos, por ejemplo, si yo tengo un algoritmo que ordena un vector, no es lo mismo. Hay soluciones que si el vector está ordenado no hacen nada y hay soluciones que, aunque el vector esté ordenado directamente, igual ejecutan el algoritmo. Por ejemplo, son malas, pero existen ese tipo de soluciones. Entonces siempre vamos a analizar de cada algoritmo cuál es el peor caso que le puede pasar. Bien, para calcular el tiempo del algoritmo tenemos dos formas, o el análisis empírico o el análisis teórico. El análisis empírico es, bueno, si yo tengo que resolver este algoritmo, lo implemento, lo ejecuto y mido cuánto tiempo tarda. Eso es fácil de hacer, lo que me requiere es que tenga que implementar la solución para después darme cuenta que tarda 8 horas, por ejemplo, la ejecución. ¿Sí? En algunos casos no tiene sentido que un algoritmo tarde 8 horas su ejecución. Bien. Y además, ¿qué otro problema tiene el análisis empírico? El análisis empírico tiene el problema que si yo tengo una máquina que es una supercomputadora, va a tardar un tiempo, y en otra máquina que es un poquito más lenta, va a tardar otro tiempo. Entonces, no tengo una medida real, por eso se llama empírico, del tiempo de ejecución de un algoritmo. ¿Sí? Pero existe y muchas veces se hace. De hecho, la mayoría de los lenguajes tienen operaciones que tienden a medir el tiempo en que tardó un algoritmo en ejecutarse. ¿Bien? Por otro lado, y en contraposición a esto, existe lo que se llama el análisis teórico. Muchas veces a esta altura seguramente habrán escuchado, pero este algoritmo es de orden logaritmo, este algoritmo es de orden n, este algoritmo es de orden n cuadrado. Bueno, bien, sin esto lo podemos saber sin la necesidad de desarrollar de manera completa el código, ¿sí? Por ejemplo, que no compile, y sin ejecutarlo. Bien, vamos a ver cómo hacemos para calcular estos orden de los algoritmos. Perdón. Para poder sacar el orden de un algoritmo y decir, mira, tengo 3 algoritmos para solucionar el mismo problema. Uno tiene orden logarítmico, otro tiene orden n y otro tiene orden n cuadrado en cuanto a tiempo de ejecución. Bueno, obviamente voy a elegir el que tiene orden logarítmico. Ahora, ¿cómo llego para sacar un orden de ejecución de un algoritmo? Para poder sacar el orden, tengo que sacar el tiempo. Bien, ahora lo vamos a ver cómo. Para poder analizar el tiempo de ejecución de un algoritmo, bien, vamos a facilitarlo un poquito. El año que viene lo van a ver un poco más complicado, pero ahora vamos a facilitarlo un poquito. Solo vamos a tener en cuenta las operaciones de asignación de mi algoritmo y las operaciones aritméticas lógicas. Cada una de estas operaciones vamos a decir que tarda una unidad de tiempo. No hablamos de segundos, ni de nanosegundos, ni de microsegundos, sino de unidades de tiempo. Cada vez que en mi algoritmo tengo una asignación, eso tarda una unidad de tiempo. Si tengo una suma, eso tarda una unidad de tiempo. ¿Sí? Y así voy a ir totalizando. Esto se lo llama instrucción elemental del algoritmo. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo este algoritmo fácil, sencillo, cortito, y quiero calcular el tiempo de ejecución de este algoritmo, este tiempo de ejecución va a estar dado por la suma de los tiempos de cada una de esas instrucciones elementales. Entonces, en este caso tengo 4 instrucciones y vamos a ver cómo se calcula el tiempo de este algoritmo. La primera instrucción es una asignación, dijimos que tardaba una unidad de tiempo. La segunda es una multiplicación, que tarda una unidad de tiempo, y una asignación, entonces tarda 2 unidades de tiempo. La tercera es una asignación, una unidad de tiempo, y la cuarta es una operación de read. En este caso, en KDP, no vamos a considerar las lecturas ni impresiones que tengan nuestros algoritmos. Por lo tanto, este algoritmo, el tiempo de ejecución, si sumo 1 más 2 más 3, la 4 sería 0, es 4 unidades de tiempo. Bien, en este caso, el algoritmo tiene un tiempo que se llama constante. ¿Sí? Ahora vamos a ir complejizándolo un poquito. Si tenemos un algoritmo, fíjense que tenemos un if.
ahora. Entonces, si se acuerdan, dijimos que el análisis teórico se iba a calcular en el peor de los casos. El peor de los casos es aquel caso en que el algoritmo va a tardar más tiempo. Entonces, tenemos que considerar qué pasa si se evalúa la condición y se entra al if. Fíjense, la primera instrucción es una asignación, una unidad de tiempo. La segunda instrucción tenemos una multiplicación y una asignación, 2 unidades de tiempo. La tercera asignación tenemos evaluar la condición. Eso nos lleva a una unidad de tiempo porque es una evaluación sola. Más los tiempos de las 2 instrucciones que tenemos adentro del if, que sería una resta y una asignación, y la otra instrucción sería 2 sumas y una asignación. Si sumamos todo eso es una unidad de tiempo por evaluar la condición, 2 unidades de tiempo de la instrucción temp, igual a aux menos 5, y 3 unidades de tiempo de la instrucción x, igual a temp más aux más 2. En total, el if nos lleva 6 unidades de tiempo. La última es una multiplicación con una asignación y son 2 unidades de tiempo más. Por lo tanto, el tiempo total de este algoritmo es una unidad de tiempo más 2 unidades de tiempo más 6 unidades de tiempo más 2 unidades de tiempo. 11 unidades de tiempo. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora donde tenemos un else? Cuando tengo un if con un else, tengo que tener en cuenta el peor de los casos. Entonces, sacaré el tiempo de ejecutar las acciones del if y sacaré el tiempo de ejecutar las acciones del else. En el caso, elijo la que más tiempo lleve porque siempre me quedo con el peor caso. Fíjense, la instrucción 1 es una asignación, la instrucción 2 es una multiplicación más una asignación, y el if es el tiempo de evaluar la condición más el máximo entre lo que tarde en ejecutarse el if o lo que tarde en ejecutarse el else. El if tiene una resta y una asignación y después tiene otra instrucción que llevan 2 sumas más una asignación. Por lo tanto, si el algoritmo entrara por el if, acá adivinamos, llevaría 5 unidades de tiempo. Mientras que si el algoritmo entrara por el else, como es una multiplicación y una asignación, requeriría 2 unidades de tiempo. El máximo entre 5 y 2 es 5, por lo tanto, el tiempo del if para el peor de los casos es 1, que nos lleva a evaluar la condición, más el máximo entre 5 y 2, que es 5, por lo tanto es 1 más 5 me da 6. El tiempo total de este algoritmo es una unidad de tiempo más 2 unidades de tiempo más 6 unidades de tiempo. En total, 9 unidades de tiempo. Todos estos casos que vimos hasta acá, el tiempo de ejecución son constantes, ¿sí? Todavía no tenemos nada en función de n, ya vamos a llegar, no se preocupen. Ahora bien, fíjense, si yo tengo un for que es de 1 hasta 10, ¿cuánto es el tiempo de ejecución de este algoritmo? Así como en el if, el tiempo de ejecución estaba dado por evaluar la condición más, si tengo un else, el máximo entre entrar al if o entrar al else, en un for hay una fórmula que hay que respetar. La primera es una asignación, no hay problema. La segunda es una multiplicación y una asignación, ya la sabemos calcular. El for tiene una fórmula de ejecución. ¿Qué significa? Cuando yo tengo un for, el tiempo de ejecución es 3n, es la cantidad de veces que se ejecuta el for, más 2, eso es fijo, más n veces lo que lleve a ejecutar el cuerpo. En este caso n lo sabemos y toma el valor 10. Entonces, si yo reemplazo n en la fórmula es 3 por 10, ¿sí? Más 2, 3 por 10 me da 30, más 2 me da 32, más n veces, que es 10, lo que lleva el cuerpo del for. En este caso, en el cuerpo del for, tenemos x igual a x más 1, que es una suma más una asignación, eso lleva 2 unidades de tiempo, y lo otro es una multiplicación con una asignación que también lleva 2 unidades de tiempo. Multiplicado por 10 me da 40 unidades de tiempo. Por lo tanto, ejecutar el for lleva las 32 unidades de tiempo de la primera parte
más las 40 unidades de tiempo que tenemos ahora. En total, este algoritmo requiere 75 unidades de tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa si no sabemos cuánto vale n? Hay veces que nosotros tenemos, por ejemplo, read aux y hacemos un for de unos aux. ¿Sí? En ese caso es que va a quedar expresado de manera genérica. ¿Cómo va a ser este algoritmo? La instrucción 1 no se tiene en cuenta para el tiempo y el for dijimos que era 3n más 2 más n por el cuerpo. Como n no lo sabemos, vamos a dejarlo escrito en función de n. Por lo tanto, la primera parte quedará 3n más 2 más n, y sí podemos calcular el tiempo de lo de adentro, que en este caso son 4 unidades de tiempo. ¿Bien? Por lo tanto, el tiempo de este algoritmo lo vamos a dejar de expresado de esta forma. 3n más 2 más 4n. Si agrupo las n, obviamente me da 7n más 2. ¿Sí? Cuando yo resuelva este algoritmo y cuando haga el read aux y aux vale 50, bueno, se reemplazará 7 por 50 más 2. ¿Bien? Y así se va complejizando un poquito más. Fíjense ahora si tenemos un while. Con el while también hay una fórmula. ¿Bien? En la primera tenemos una asignación, eso no tiene mucho sentido, y en la segunda, o sea, no tiene mucho sentido, no, ya lo sabemos calcular, y en la segunda la fórmula del while es n más 1 veces evaluar la condición más n veces por el cuerpo. ¿Sí? En este caso, como aux vale 5, n más 1 veces nos va a dar 6, la condición es una sola, con lo cual es una unidad de tiempo, con lo cual n más 1 de evaluar la condición son 6 unidades de tiempo y 5 veces, acá les puse 6, pero se los corrijo, chicos, 5 veces lo que ocurre adentro del while. ¿Sí? Ahora cuando cuelgue el PowerPoint se los corrijo. Entonces sería 5 por x, 2 puntos igual a x más 1, que tenemos una suma y una asignación, más aux 2 puntos igual a menos 1, que es una resta, les puse suma porque me equivoqué, es una resta más una asignación. En total esto sería 5 por 4, 20 unidades de tiempo. Entonces tenemos las 6 unidades de tiempo más las 20 unidades de tiempo más la una unidad de tiempo que tenemos ahí arriba. Ahora cuando se los suba a ideas se los corrijo. Bien, acá les dejé para que vean, ¿sí? Cómo calcular el orden. Bien, al principio dijimos, primero tengo que calcular el tiempo nos puede dar o algo constante o nos puede dar algo en función de n, o en el caso que tengamos, por ejemplo, un for adentro de otro, nos va a quedar en función de n cuadrado. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros tenemos los tiempos del algoritmo, para cada algoritmo tomamos el máximo de esos tiempos, ¿bien? En el que es constante no hay que elegir el máximo, ¿se acuerdan que teníamos los diferentes términos que hacíamos? El tiempo era el tiempo de la instrucción 1 más el 2 más el 3, bueno, vamos a tomar el máximo de esos. En el segundo caso tenemos 2n más 4 unidades de tiempo, el máximo es n, ¿sí? 2n, pero es n, se sacan las constantes. Y en el otro caso, cuando tenemos 2n al cuadrado más 4n, bien, en cuanto a unidades de tiempo, entonces tenemos n cuadrado. El orden de ese algoritmo es el máximo, elijo el máximo entre todos los términos y me da n cuadrado. Así puedo comparar diferentes algoritmos que resuelven un mismo problema. ¿Bien? Acá les dejo para que ustedes piensen cuánto es el orden, el tiempo de ejecución de cada uno de estos algoritmos que tenemos acá y algunas preguntitas para que ustedes piensen y que seguramente vamos a charlar el lunes en la teoría, o por lo menos seguro con mis alumnos las vamos a charlar el lunes en la teoría. Bien, chicos, espero haber sido clara. Nada, nos despedimos. Esta es la última teoría que tenemos grabada, ¿sí? Después ya viene el parcial. Les deseo mucha suerte, estén atentos. Vamos a publicar información que tenga que ver con la promoción, estén atentos a la cartelera de ideas, seguramente haremos alguna reunión para contarles cómo es esa información, porque siempre quedan dudas, siempre es no sé cómo se hace, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien,
Les deseo mucha suerte en el parcial a todos y nos vemos el lunes con los chicos de mi teoría.